Buenos días, estudiantes de grado noveno. El tema que vamos a ver es el impresionismo. El impresionismo es una de las vanguardias artísticas iniciales cuya característica es la preocupación por estudiar la luz y el efecto de la luz, en especial en el agua. Es un movimiento cuyas pinceladas fueron más sueltas y no mezclaban la pintura directamente en frascos ni en utensilios, sino la mezclaban directamente sobre el lienzo, sobre la superficie. Los colores se yuxtaponían unos sobre otros. ¿Qué es yuxtaponer? Que los colores se mezclaban directamente sobre la superficie, se ponía un color encima del otro y esa superposición generaba la composición de los colores. La persona que miraba el cuadro impresionista, los colores se mezclaban en su retina. Al observar el cuadro de lejos o apreciarlo, se veían esas combinaciones de colores. En estos cuadros, a pesar de que las pinceladas eran muy sueltas y pintaban rápidamente y al aire libre la naturaleza, eran cuadros con una composición y una armonía muy importante y siempre permanecía el volumen y el espacio en estos cuadros. ¿Por qué es muy importante el impresionismo? El impresionismo marcó las pautas del estudio de la luz y la sombra a través de la naturaleza, y el trazo por primera vez en una obra de arte no tenía que ser fidedigno a la realidad. El trazo empezó a obedecer a una expresión de emociones, el trazo empezó a obedecer a captar la luz y no preocuparse tanto porque fuera un cuadro totalmente parecido a la realidad. Su preocupación inicial y más fundamental era el efecto de la luz en los objetos, en la sombra y en el agua. Traigo a cotación el primer cuadro aquí de La Noche Estrellada de Vincent Van Gogh, donde observamos los trazos sueltos, muy improvisados, sueltos con una armonía, y cómo los colores se yuxtaponen unos a otros y generan este cuadro que es muy conocido. Fíjense las pinceladas en la parte del cielo, son pequeñas pinceladas, unas sobrepuestas sobre otras. No se preocupan tanto porque sea un retrato fiel de la realidad, hay ya cierta subjetividad en los cuadros. Aquí vemos la versión, ya una mejor foto de La Noche Estrellada de Vincent Van Gogh. En esta se aprecia mucho mejor los trazos. Observen las pinceladas muy bien hechas, sueltas una tras otra, llevando un ritmo y una espontaneidad que enriquecía los cuadros. Aquí vemos Monet, impresión de sol naciente. Fíjense en la parte del agua, trató de captar más la luz del sol, el movimiento de las barcas. Puente de Arenteguil de Monet, también se observa la preocupación de ellos por captar la luz del sol en el agua, las sombras, los reflejos. Los álamos, luz y sombra. Este es un estudio de Monet donde se observa también en la naturaleza la luz, cómo impacta en este espejo de agua, los reflejos. Fíjense la riqueza de los trazos, a pesar de no ser muy fidedigno a la realidad, con los trazos da a entender la forma y el volumen de los objetos. Campo de amapolas de Monet también. Observamos la misma técnica en las partes laterales donde están las amapolas y donde están los campos verdes. Nenufares es un cuadro también muy conocido de Monet, y fíjese que en la parte principal acá están los nenufares y atrás está el reflejo y las hojas de los sauces. Jardín en flor. Vemos acá al fondo la casa, el sendero para acceder y los cuadros, las flores. Estos cuadros de impresionismo, el trazo es más despreocupado y a pesar de eso se observa muy bien el volumen y la forma. Otra secuencia de nenufares, también se observan los reflejos de la luz en el agua. Parlamento de Londres. Con unos pocos trazos, el pintor Monet logra manifestar el manejo de la luz. Inmediatamente asumimos que es un atardecer, vemos la luz, vemos el mar, vemos aquí una pequeña barcaza. Se entiende todo a pesar de que los trazos, el contorno no es bien definido, el volumen y la luz dan a entender el objetivo de la pintura.
Este también, el mismo cuadro, hace una secuencia de estudio, y acá el mismo cuadro en otra hora del día. La preocupación de ellos por estudiar la luz del sol los lleva a dibujar el mismo paisaje varias veces. Estación de Saint-Lazare de Monet. Observamos la misma técnica en la parte superior del cuadro para las nubosidades. Y los nenufares de Monet. Este es un cuadro muy conocido, el Boulevard de los Capuchinos también. Y es interesante cómo con unos pocos trazos se observa y se capta toda la idea. Renoir, otro gran importante artista del impresionismo. Vemos acá una calle, un boulevard de unas calles de las ciudades modernas, y con pocos trazos y pocos colores da a entender perfectamente la perspectiva y el objeto a dibujar. Paseo por el campo. Fíjense que en el impresionismo los bordes no están muy bien marcados, están solamente insinuadas las manchas, la luz y la sombra y los colores, y con eso captamos nosotros perfectamente la idea. Agradecemos su atención. El impresionismo, pues, una de las vanguardias más prominentes. Es muy importante que la conozcan ustedes como estudiantes de educación artística de grado noveno, porque fue una de las vanguardias que marcó el punto de abertura para todos los cambios del arte que vinieron de ahí en adelante hasta la época actual. Agradezco su atención, jóvenes. Nos vemos en una próxima oportunidad.